de la materia de cálculo 1. En este video vamos a ver el tema de derivadas y diferenciales. Como primera parte vamos a ver la definición de derivada. Bien, entonces decimos sea y igual a f de x, o sea, una función de x. Vamos a entender como la derivada de y con respecto a x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Bien, entonces por eso hemos estudiado límites. La derivada por definición es un límite y tiene esta siguiente expresión. Bien, entonces vamos a ir viendo ejemplitos de cómo calcular la derivada. Entonces diremos, ejemplo 1. Vamos a calcular o decir hallar y', que es lo mismo que escribir la derivada de y respecto a x. Son diferentes notaciones que indican derivada de la siguiente expresión. Mejoraremos de las funciones, ¿ya? Vamos a hacer por incisos. En clases hemos visto uno que otro, ¿ya? Vamos a hallar a, b, c y d. 4 ejemplitos rapiditos, ¿ya? Primero vamos a encontrar de x elevado al cuadrado, luego que es de x a la n, de la función coseno de x, y en clase hemos visto el logaritmo. Ahora vamos a ver del logaritmo en base a de x, ¿ya? De todas estas funciones hallamos la derivada. Entonces decimos, inciso A, la función es x al cuadrado. Entonces yo voy a entender como f de x igual a x al cuadrado. Entonces con la fórmula que está acá reemplazamos, ¿no ve? La derivada de y respecto a x, ¿no ve? Voy a decir la derivada de y, o pueden poner f también, es lo mismo, porque y es igual a f de x es igual. Me dice la fórmula al límite cuando delta x tiende a 0. Y va a ser así ahora, límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? De f de x más delta x. Pero f de x más delta x sería, si esto es f de x, en vez de escribir la x, voy a escribir x más delta x. O sea, en mi caso va a ser x más delta x, todo esto elevado al cuadrado, menos, me dice la fórmula, f de x, y f de x vale x al cuadrado. Entonces va a ser x al cuadrado, todo esto dividido entre delta x. Bien, lo que quiero hacer énfasis acá es en lo siguiente. El límite es cuando delta x tiende a 0. Entonces la variable de este límite es la variable delta x. Delta x no son dos cosas separadas, indican una sola variable. Entonces mi variable es delta x, por lo tanto, aquí vamos a aclarar, ¿ya? Para el límite, delta x es igual a la variable, ¿sí? Y en cambio, ¿qué sería x? X no es la variable del límite, por lo tanto x vamos a considerarlo como constante, ¿sí? Entonces eso vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces para resolver el límite lo resolvemos. ¿Qué puedo hacer acá? Hay dos maneras de ver este límite. Yo voy a hacer cualquiera de las dos, ¿ya? Arriba puedo desarrollar el binomio al cuadrado, o sea, puedo desarrollar esto elevado al cuadrado y simplificar. O algo mucho más interesante, tengo diferencia de cuadrados, ¿sí o no? Como tengo diferencia de cuadrados, puedo factorizar. Con cualquiera de los dos caminos levanto el límite. Voy a decir límite cuando delta x tiende a 0. Haremos por diferencia de cuadrados, serían dos paréntesis. El primero sería x más delta x, x más delta x, perdón, hasta ahí. Y luego sigue la otra componente, ¿sí? Voy a estar copiando el otro, x más delta x. Y tengo el x, ¿bien? ¿Por qué digo que es diferencia de cuadrados? Porque tengo esto de acá, ¿no? A al cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Entonces fíjense que a va a ser igual a x más delta x y b va a ser igual a x. Por eso lo he copiado aquí, tal y como está, ¿no? Entonces en mi paréntesis, uno es con más y uno es con menos, ¿no? Entonces voy a escribir aquí un signo más de la diferencia de cuadrados y un signo menos. Bien, entonces esto lo voy a borrar, solamente me ha servido para que vean de dónde sale. Esto lo voy a dividir
entre delta x, que se puede cancelar arriba. Puedo cancelar x con menos x. ¿Cuánto me queda? Me quedaría esta expresión de acá, ¿no? Esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de adentro del paréntesis tengo x más x, pues va a ser 2x. Entonces me quedaría 2x más delta x, todo eso está multiplicado por delta x, ¿no? Porque se han cancelado las x, sobre delta x. Ahora fíjense que aquí delta x con delta x se cancelan y me queda el límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x, todo esto en un paréntesis. Entonces, como ya se han cancelado, fíjense que estos dos me daban 0 sobre 0 y no hay determinación, por lo tanto esto va a ser igual a reemplazar la tendencia de la delta x, que es 2x más delta x tiende a 0. Por tanto esto vale 2x. Entonces yo voy a decir la derivada de y con respecto a x había sido igual a 2x, y hasta ahí está resuelto. Solución, ¿ya? Ahora vámonos con el inciso B. Tenemos la siguiente función: f de x es igual a x elevado a la n. Por lo tanto, tenemos, quiero calcular su derivada. La derivada de y con respecto a x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. Voy a seguir la formulita, ¿no? Es f de x más delta x. Entonces f de x es x a la n. Entonces en vez de escribir x a la n, yo pongo, en vez de escribir la x, x más delta x. Todo esto elevado a la n. Menos x a la n. O sea, va a ser x a la n. Todo esto va a estar partido o dividido entre ¿cuánto? Entre delta x. Entonces este límite de acá, nuevamente, ¿qué puedo hacer con este límite? Otra vez hay dos maneras. Este límite en realidad es una generalización del primero, porque he hecho yo con x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace en este tipo de límite? Como trabajamos con n, lo que tengo que hacer es una de dos: o expandir esto con una serie de potencias, con la fórmula de ¿qué se llama? Con el binomio de Newton, o lo que se llama. O también lo puedo ver como si tengo a la n menos b a la n, y eso se puede factorizar. En mi caso voy a hacer con esto ahora, ¿ya? Y si quieren podemos ver las dos maneras, pero voy a hacer esta manera de acá. Lo que yo tengo, voy a recordar esta fórmula así: tengo a la n menos b a la n. ¿A qué va a ser igual esta factorización? A menos b multiplicado por a la n menos 1 más b por a la n menos 2 más, y así sucesivamente. Fíjense que la b va a crecer, por ejemplo, mejor voy a anotar un término más, ¿ya? B crece en exponente, o sea, a la 2, y a, en cambio, reduce 1, a la menos 3. O sea, el siguiente va a ser b a la cubo y el otro va a ser a la n menos 4, ¿no ve? Mientras uno sube, el otro baja. Así van a llegar hasta que lleguemos al revés. Voy a tener b a la n menos 2 por a la 1, y el último término siempre va a ser b a la n menos 1, ¿ya? Entonces eso va a ser en paréntesis. Esto lo voy a acomodar un poquito más para que me entre el paréntesis, y con esta fórmula yo lo voy a resolver. Hasta ahí sería, ¿no? Perfecto. Entonces eso mismo lo voy a hacer aquí. Es lo mismo lo que tengo en el numerador, solamente que la a va a ser igual a x más delta x y la b va a ser igual a delta x, ¿sí? Entonces lo desarrollamos. Tendríamos, esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Lo voy a copiar un poquito más breve, ¿ya? Me hace la fórmula a menos b. A vale x más delta x menos b, y b, perdón, disculpas, esto no vale delta x, vale x, ¿no ve? B vale x, ¿no ve? Este valor de aquí es x y el valor de la a es x más delta x, entonces sería menos x. Menos x. Todo esto multiplicado por a la n menos 1, pero para mí a vale, entonces esto lo voy a hacer con corchetes, ¿ya? X más delta x elevado a la n menos 1. Seguimos, más b. Para mí b, ¿cuánto vale? X. Entonces va a ser x por x más delta x, todo esto a la n menos 2, más. Ya no voy a copiar esta parte de aquí porque se sobreentiende, entonces lo voy a hacer la suma hasta llegar a
acá, que es b a la n-2. Para mí b, ¿cuánto vale? X a la n-2 por a, y a vale x más delta x. Finalmente más b a la n-1, pero b vale x a la n-1. Y hasta aquí se acabó el corchete. Todo eso va a estar dividido entre delta x. Y directamente lo voy a cancelar, ¿ya? Ahora fíjense que este numerador, ¿cuánto vale? Se van a cancelar las x, ¿no ve? Entonces todo esto lo puedo cancelar como un delta x. Y a su vez puedo cancelar ese delta x de arriba con el delta x de abajo. Ah, interesante, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría? Esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Como se ha cancelado todo esto, todos estos dos se han cancelado, solamente me queda el corchete. Por tanto voy a copiar el corchete. Entonces agarramos, copiamos, pegamos y ahí está. Se copió con un paréntesis, esto por demás. Listo. Entonces reemplazamos la tendencia del límite, delta x tiende a 0. Esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? De x más 0 a la n-1 más x por x más 0 a la n-2. Así se va a ir sumando esto, ¿no? Se suma todo esto hasta llegar a un término. X a la n-2 por x más 0 más x a la n-1. ¿Sabes? ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan en esto, lo interesante que es, analizaremos cada unito. X más 0 es x. Este término es x a la n-1. Acá, primeramente me queda x que está multiplicando a x elevado a la n-2. Los exponentes se van a sumar. Entonces esto va a ser igual a x a la 1 más n-2. O sea que todo esto me va a quedar x a la n-1. ¿Se dan cuenta? El siguiente, fíjense, estos dos, ¿cuánto me queda? O un término diferente. Esta multiplicación, los exponentes se suman porque tengo la misma base, que es x a la n-2 más 1. Y sumando me da x, esto sale x a la n-1. ¿Se dan cuenta? Y este ultimito va a seguir siendo x a la n-1. O sea, todos los términos son x a la n-1. Es decir, el límite o la derivada es igual al límite cuando delta x tiende a 0. Eso lo escribí mal. Como estoy reemplazando la tendencia del límite, ya no tengo que escribir límite, ¿no? Eso hemos dicho. Por lo tanto, esto lo voy a mover un poquito más acá, ¿sí? No tenemos que escribir límite cuando reemplazo la tendencia de mi variable. Entonces, fíjense que esto se va a convertir en una suma de x a la n-1 más x a la n-1 más todo esto así sucesivamente hasta llegar a x a la n-1 más x a la n-1. Entonces se van a sumar, pero la pregunta aquí es ¿cuántas veces se van a sumar? ¿Cuántas veces sumarán estos? Bien, entonces para eso me voy a ir a la fórmula. Ya, fíjense en esta fórmula. La fórmula de acá, si ustedes se fijan en un coeficiente, tanto de la A o de la B, cualquiera, por ejemplo, voy a hacer por la B, fíjense en la B. Aquí al ladito es como si tuviese B a la 0. Esto tengo B a la 1. Esto va a ser B a la 2, ¿se dan cuenta? Va a ir subiendo hasta llegar a B a la n-2 y llega hasta B a la n-1. Entonces todo esto, ¿cuántas veces tengo? ¿Cuántas veces tengo? Si se dan cuenta, si ustedes las cuentan, empezamos aquí con 1, luego con 2, luego con 3. Es decir, para el exponente 0 se aumenta en 1, para el exponente 1 se aumenta en 2, para el exponente 2 se aumenta en 3. Entonces con esa idea, el exponente n-2 se va a sumar n-1. Entonces el exponente n-1 se va a sumar n. Entonces, ¿cuántas veces se suma n? Perdón, ¿cuántas veces suma b? N veces. ¿Por qué? Porque hay n veces b. ¿Sí? Entonces, si ustedes me han seguido ahí, o sea, si ustedes logran captar eso, todita esta suma, todos sus términos también son n veces. O sea, son n veces x a la n-1. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma tiene n términos, por lo tanto va a ser esto n por x a la n-1. Entonces decimos que la derivada de y con respecto a x es lo mismo que decir la derivada respecto de x de y. ¿Cuánto era y?
era x a la n. La derivada de x a la n es x, perdón, el exponente baja, se dan cuenta, n por x a la n menos 1. Y este resultado nos va a servir harto cuando derivemos, ¿sí? Entonces ese sería el resultado de la derivada de esta función. Bien, haremos el inciso C. Este sí es un poquito complicado el B, pero bueno. Ahora vamos a hacer el inciso C, que nos decía coseno de x. Tenemos f de x es igual al coseno de x. Entonces calculamos la derivada. La derivada de y con respecto a x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 del coseno de x es f de x. Yo quiero, según la fórmula, x más delta x, ¿no ve? Entonces, ¿eso cómo voy a entender? Vamos a la fórmula aquí, ¿no ve? Que en vez de escribir x, escribo x más delta x, ¿ya? Entonces sería x más delta x menos el f de x, que es coseno de x. Lo voy a proteger con paréntesis, todo esto dividido entre delta x, ¿no ve? El pulso bien chueco. Si esto no tuviera la opción de línea recta, pues estaría bien chueco, ¿no? Bien. Entonces seguimos. ¿Qué voy a hacer aquí en este problema? Mejor voy a anotar las propiedades que estoy usando, ¿ya? Aquí, ¿qué tengo? Tengo coseno de la suma de dos ángulos. Tengo coseno de alfa más beta. ¿Eso qué es igual? Coseno del primero, coseno del segundo. Como este es más, ahora cambio de signo por menos. Y ahora son senos, seno de alfa, seno de beta. Entonces, con eso en mente vamos a reemplazar. Esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 del coseno de alfa más beta. Eso es coseno de alfa, coseno de beta. O sea, es coseno del primero. El primero es x por el coseno del segundo, coseno de delta x, menos... Ahora me sigue con seno, seno del primero, seno de x por el seno del segundo, seno de x, no, seno de delta x, menos el coseno de x. Todo esto va a estar dividido entre ¿cuánto? Entre delta x, ¿sí? Entonces acá hay que recordar los límites trigonométricos. La única manera en que esto se haga, la única fórmula que tengo que recordar es esta, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 del seno de... Esto se ven, les decía, ¿no ven? En clases, ¿no ven? Seno de x entre x vale 0. Pero eso en realidad lo pueden ver ustedes como seno de cualquier función de x sobre esa misma función. O sea, si aquí puede ser, digamos, seno de raíz de x, abajo tiene que estar raíz de x. Si es seno de, no sé, seno de la tangente de x, abajo tiene que estar la tangente de x. Para que esto cuánto valga, para que el límite valga 1, ¿ya? Entonces en mi caso ahora mi variable, les decía, el variable del límite es delta x. Por lo tanto, esto lo vamos a cambiar como delta x. Por tanto, esto va a ser una función de delta x. Y esto también va a ser una función de delta x. Ahora, ¿no? Esto va a ser igual a 1. Entonces tengo que hacer aparecer eso. ¿Cómo lo hago? Entonces me fijo, ¿no? Les decía también, al inicio que hemos dicho, delta x es variable, x es constante. Y las constantes pueden salir de las derivadas. Entonces lo que voy a hacer yo es agruparme de esta manera. Voy a agruparme, lo que está en color amarillo lo voy a agrupar, que sería este, lo voy a agrupar con este. Y lo voy a dejar solito al seno de x por seno de delta x. ¿Por qué? Porque aquí aparece mi límite notable, ¿se dan cuenta? Voy a agruparme esos dos. Y los voy a separar como suma de límites. Esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. De lo que está en amarillo puedo factorizar coseno. Coseno de x. Me quedaría el coseno de delta x menos 1 sobre delta x. ¿No ven? He agrupado lo que está en color amarillo. Ahora me quedo con el negativo límite cuando delta x tiende a 0. Y me quedaría lo que está en celeste. Seno de x por el seno de delta x sobre delta x. ¿Sí? Entonces, en estos dos límites pasa algo en común. El coseno de x es constante, por lo tanto puede salir de la derivada.
El seno de x otra vez es constante porque depende de x, no de delta x, por lo tanto puede salir de la derivada. Entonces me quedarían los siguientes límites. Esto va a ser igual al límite cuando... hemos dicho que va a salir, ¿no? Perdón. Sería coseno de x del límite, o multiplicado por el límite cuando delta x tiende a 0, del coseno de delta x menos 1 sobre delta x. Menos sale el seno de x por el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de delta x entre delta x. Ahí está. Entonces fíjense que voy a ir reemplazando los límites. Ahora aquí también hay otra fórmula, ¿no? Estaba haciendo con verde las fórmulas, lo seguiré haciendo con verde. Aquí hay otra. Límite, ahora voy a hacer con delta x. Con delta x tiende a 0. De 1 menos coseno de delta x sobre x, sobre delta x, vale 0. ¿Ya? Y ese límite, pues, aparece aquí. Solo que está con signo cambiado, ¿no ve? Por lo tanto, igualmente va a ser 0, ¿no? Puedo factorizar el signo negativo, entonces esto va a valer 0. En cambio acá, aquí aparece lo que es la fórmula que está acá. Por tanto, este límite, seno de algo entre sí mismo algo, vale 1, cuando el límite tiende a 0. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría? Esto es igual al coseno de x por 0 menos el seno de x por 1. Esto va a ser igual, todo esto se va a volver 0. Entonces me queda menos seno de x por 1 menos seno de x. Entonces, hemos aprendido que la derivada de y con respecto a x, ahí otra vez puedo reemplazar y. Me quedaría la derivada, esto se somete también como derivada de ¿quién? Y es igual a f de x y f de x será coseno. Entonces no se olviden que la derivada del coseno había sido, mejor lo voy a anotar con corchetes, la derivada del coseno había sido igual a menos seno. ¿De quién? Del mismo argumento, de x. ¿Sí? Por último, veremos el inciso D. Inciso D, lo voy a hacer aquí nomás ya. Inciso D. Vamos a tener la siguiente función. F es igual al logaritmo en base a de x. ¿Sí? Ahí está, ¿ya? Entonces, reemplazamos. Me quedaría la derivada de y con respecto a x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. En este caso sería, bueno, esto es f de x, ¿no? Si bien es y, también es f de x. Entonces, copio la función que sería el logaritmo en base a de x, pero en vez de escribir x, me pide ahora el límite x más delta x menos logaritmo en base a de x. Todo esto va a estar dividido entre delta x. ¿Sí? Pero interesante, arriba tengo diferencia de logaritmos. ¿Ya? Aquí arribita que tengo logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c, es lo mismo que escribir en un solo logaritmo como un cociente. Logaritmo en la misma base de cociente de el de arriba siempre va a venir el que es positivo, ¿no? El que es positivo es el b arriba y el de abajo va a ser el negativo, que sería c. ¿Sí? Eso pues puedo hacerlo en la parte del numerador. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de diferencia de logaritmos, que me quedaría, en este caso lo voy a hacer un poquito más abajo entonces, para que nos entre. Me quedaría el logaritmo en base a, de un paréntesis, el que es con positivo es x más delta x sobre x. Todo eso en un solo logaritmo partido delta x. Ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer algo interesante. Ustedes saben que aquí es como si estuviese 1 sobre delta x multiplicado por el logaritmo. Entonces, eso mismo lo voy a reescribir. ¿Ya? O sea, voy a reescribir el límite como lo siguiente. Me va a quedar límite cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre el delta x, perdón, por el logaritmo en base a de quién, de x más delta x, lo que tengo aquí adentro, ¿sí?
Pero lo que tengo ahí adentro, estratégicamente yo les voy a decir, más adelante nos va a servir. Voy a repartir el denominador. ¿A qué me refiero? Voy a escribir x sobre x más delta x sobre x. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bien, ¿qué va a pasar acá? Tengo x sobre x vale 1. Por lo tanto, me quedaría lo siguiente. Ahora aquí también voy a hacer uso de esta propiedad de los logaritmos. Ustedes saben que cuando tengo logaritmo en base a, digamos, de b a la c, el exponente puede bajar a multiplicar. ¿No ven? El exponente de la b, en este caso la c, baja a multiplicar. Ahora, yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero volver en cuanto a la propiedad. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo esto mismo lo tengo aquí, ¿sí o no? Es lo mismo. Este sería c, este sería el logaritmo en base a, y todo esto sería b. Es por la propiedad, lo que está multiplicando puede subir al exponente. ¿No ven? O sea, esto de aquí, por la propiedad de la derecha, puede subir arriba. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría que tengo límite cuando delta x tiende a 0 del logaritmo en base a, ¿de quién? Adentro me queda 1 más delta x sobre x. Todo esto elevado a la 1 sobre delta x. ¿Sí? Ahora puedo sacar límite adentro. Es decir, como afuera tengo la función logaritmo, ¿sí? Entonces este límite puede entrar adentro del logaritmo. O sea que esto es logaritmo en base a del límite, mejor lo voy a hacer con corchete nomás, del límite cuando delta x tiende a 0 de 1 más delta x sobre x elevado a la 1 sobre delta x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo interesante de este problema? Que se ha convertido en resolver un límite exponencial. Por si acaso aquí adentro va a estar indeterminado, porque ustedes reemplazan la tendencia del límite, les va a dar 1 al infinito. ¿Ya? Como está indeterminado, otra vez, ¿qué formulita nos va a salvar ahora? La fórmula de límites exponenciales, ¿se acuerdan? El límite cuando... Ya, ahora voy a hacer con delta x. Delta x de 1 más una función de delta x, todo esto elevado a la 1 sobre la función de delta x, es igual al número de Euler. ¿Ya? Entonces, con esa explicación, con esta fórmula, le tengo que dar forma a esto, ¿sí? A lo que está adentro del corchete, a lo que está dentro del logaritmo. Esto de aquí tengo que utilizar la fórmula. Entonces yo me doy cuenta que todo esto va a ser f de x. ¿Por qué? Porque la fórmula me exige 1 más f de delta x, perdón, de delta x. Esto es f de delta x. Entonces en el exponente tiene que aparecer lo mismo pero al revés. O sea, tiene que estar esto elevado a la x sobre delta x, ¿ya? Lo bueno, ya tengo delta x abajo. Lo que me falta, ¿qué es? Una x, ¿ya? Entonces, con eso, si ustedes me comprenden, el límite se resuelve de esta manera. Esto es el logaritmo en base a de el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 más delta x sobre x, y esto tiene que estar elevado a la ¿cuánto? A la x sobre delta x. O sea, primero lo que ustedes tienen es esto, 1 sobre delta x. Entonces yo lo voy a multiplicar por x y lo voy a dividir entre x. ¿Por qué? Porque yo quiero quedarme con esto. ¿Se dan cuenta? Sí, yo lo voy a anotar nomás. Yo me quiero quedar con esto. ¿Sí? Entonces esto lo voy a poner. Uy, estoy chueco. Así, ¿ya? Entonces esto va a ser igual al logaritmo en base a del límite cuando delta x tiende a 0
de 1 más del tx sobre x. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué voy a hacer acá? Como tengo x sobre delta x, o sea, esto lo puedo reescribir como x por delta x por 1 sobre x, ¿ya? Entonces ahí adentro, mejor lo voy a dejar esto para abajo lo vamos a hacer. Lo voy a mover, ¿ya? Voy a usar esta propiedad. Cuando yo tengo a la b multiplicado por c, es lo mismo decir a la b, todo eso a la c. O lo que es lo mismo a la c y todo eso elevado a la b, ¿sí? Con esa propiedad y tomando en cuenta que todo esto es igual a lo que está aquí en verde, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Adentro me voy a quedar con esto, que es lo que yo necesito. A la x sobre delta x. Y todo eso, todo el límite, estaría elevado a la ¿cuánto? Que me dice la propiedad elevado a la c. Para mí c vale 1 sobre x. Todo esto a la 1 sobre x. Lo voy a hacer un poquito más abajo. Entonces todo esto había sido igual a todo esto elevado a la 1 sobre x. Listo. Y el límite de adentro, ¿cuánto vale? Todo este límite se vuelve mi fórmula. Y ese límite vale e. ¿Sí? Entonces todo esto vale e. Entonces me queda que esto es igual al logaritmo en base a de e y todo esto elevado a la 1 sobre x. Ahora otra vez voy a hacer uso de la siguiente propiedad, de esta de aquí, ¿no ve? Como tengo esto, el exponente baja a multiplicar, ¿no ve? Que lo mismo, este valorcito que es 1 sobre x puede bajar a multiplicar. Con lo que ya tenemos nuestra formulita. Esto es igual a 1 sobre x por el logaritmo en base a de e. Entonces ese es nuestro resultado. Entonces decimos finalmente la derivada de y con respecto a x, que es igual a la derivada respecto a x de y, pero ¿cuánto era y? El logaritmo en base a de x, esto es igual a 1 sobre x por el logaritmo en base a de el número de Euler. Bien, ahí está. Bien, para acabar con este pequeño videito, les voy a decir la siguiente recomendación. Todo lo que hemos hecho de la parte 1, que es definición de derivada, los 4 incisos que hemos resuelto ya están tabulados en tabla, ¿sí? Este generalmente no está. El que está en tablitas es este, derivada de x a la n. Ya saben cómo deducir. Entonces, todas las funciones, seno, coseno, tangente, cosecante, arcoseno y demás, se han resuelto sus límites, ¿ya? Los límites se han resuelto. ¿A qué me refiero? A este límite en verde, ¿verdad? Es la definición de derivada, ¿sí? Se lo voy a arreglar un poquito, hasta que lo arregle. Entonces, esos límites han sido resueltos. Y nos presentan lo que son las tablas de derivadas, ¿ya? Entonces vamos a tener tablas de derivación. ¿Ya? Y yo les estoy dejando esa tablita en el formulario, ¿ya? Pero dense cuenta que eso no es tan complicado. Van a tener una función y igual a f de x y aquí van a tener su derivada. Derivada de y respecto de x igual a f' de x, digamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos visto? La derivada de x a la n había sido igual a el exponente baja y el de arriba al exponente le resto en 1. Otra función que hemos visto hoy día, el coseno. La derivada del coseno, ¿cuánto había sido? Menos seno de x. Otra función, la que hemos visto hoy día, logaritmo en base a de x, su derivada había sido 1 sobre x, logaritmo en base a del número de Euler, ¿sí? Entonces, así, tal y como hemos hecho hoy día, como hemos aprendido, se han ido esclareciendo las tablas de derivación, ¿ya? Entonces esto lo voy a manejar con otro colorcito y un naranjito por aquí, y esto lo voy a cambiar, ¿ya? ¿Sí? Entonces todo esto se ha tabulado. Entre las tablas de derivación, esto va a continuar.
Esto va a continuar, o sea, van a encontrar derivada del seno, del coseno, del exponencial, derivada, lo que hemos deducido la anterior clase igual, ¿ya? Entonces esto solamente sirve de repaso para que vean que es una aplicación de los límites, la derivada. Nos vemos en el siguiente video.